Cumplí 70 años ese día, y todo por un simple platillo de gratinado cremoso de espinacas. Mi hijo me había echado de su casa por culpa de su esposa. Ricardo se quedó allí parado, observándome con frialdad, sin pronunciar una palabra. Me aferré al marco de la puerta con la poca fuerza que me quedaba, negándome a soltar. «Sofía, hace un frío gélido afuera, ¿en serio vas a dejarme así?» La única respuesta fue el portazo que resonó como un trueno y el viento helado que se coló por el pasillo como una cuchilla afilada. Eran exactamente las 8 de la noche cuando Sofía y Ricardo entraron riendo y charlando, como si nada inusual hubiera ocurrido. Los saludé con una sonrisa forzada. Sofía echó una mirada rápida hacia la mesa del comedor, pero no dijo nada en ese instante. Solté un suspiro de alivio y me deslicé hacia la cocina en busca de los utensilios para servir. De repente, su voz, cargada de un tono gélido, rompió la calma. «¿Qué diablos es esto?» Su voz se volvió aguda y estridente mientras señalaba una fuente de cerámica que había colocado discretamente en una esquina de la mesa. ¿No te he dicho 1000 veces que soy intolerante a las espinacas? ¿Otra vez intentando ponerme a prueba? Me quedé paralizada, incapaz siquiera de levantar la mirada. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco y siguió señalando el plato con un dedo tembloroso. Su voz se mantuvo cortante, como fragmentos de hielo. La primera vez que supe de su aversión a las espinacas fue poco después del nacimiento de David. Le preparé una quiche de verduras que incluía espinacas frescas. No me dirigió la palabra en toda la cena y más tarde estalló en un mar de lágrimas, acusándome de intentar humillarla intencionadamente. Por más que intenté explicar que lo había olvidado por completo, no me escuchaba. Ricardo, interviniendo, me gritó, tachándome de despistada y manipuladora. Para calmar la situación, cedí la mitad de mis ahorros para que Sofía se comprara un brazalete de diamantes que tanto deseaba. Pareció ser la única solución para restablecer una paz precaria. Desde aquel incidente, ni una sola hoja de espinaca había cruzado el umbral de esa cocina. Pero hoy era mi 70º cumpleaños. Simplemente anhelaba probar ese sabor tan familiar de mi juventud, ese plato que mi madre solía prepararme. Di 3 vueltas por la sección de comidas preparadas del supermercado antes de decidirme finalmente por la bandeja más pequeña que tenían. Después de todo, era mi cumpleaños. Pensé que, por una vez, podría ser un poco egoísta, solo un pequeño plato, solo para mí. Además, había cocinado el estofado de ternera favorito de Ricardo, el salmón al horno que le encantaba a Sofía y las brochetas de pollo agridulce preferidas de David. Coloqué el gratinado de espinacas en el rincón más alejado de la mesa, donde casi parecía más un resto que un plato principal. Pero aún así, lo vio. Se me hizo un nudo en la garganta. Bajé la cabeza y me quedé callada. Mi silencio solo pareció alimentar su furia. Volvió a arremeter, esta vez con mayor vehemencia. «Di algo, ¿de quién te haces la víctima ahora?» Su uña impecable casi rozó mi cara. Instintivamente, me eché hacia atrás y miré a Ricardo, suplicándole en silencio que interviniera. Pero él seguía absorto en la televisión, fingiendo que nada sucedía. Suspiré y abrí la boca para intentar explicarme. Antes de que pudiera articular una sola palabra, Sofía me agarró del brazo y empezó a arrastrarme hacia la puerta. ¿Estás intentando dejarme en ridículo otra vez? Ya estoy harta de tus numeritos, fuera, lárgate antes de que pierda la poca paciencia que me queda. Era alta y robusta, y me arrastró como si fuera un saco de patatas. En apenas 3 zancadas, me encontraba junto a la puerta. Tropecé y uno de mis zapatos de estar por casa se salió. Me aferré al marco con todas mis fuerzas y supliqué, Ricardo, no era mi intención, solo quería en mi cumpleaños. Antes de que pudiera terminar, la puerta se cerró de golpe. Me quedé afuera, con la mejilla pegada al frío metal, terminando la frase en mi mente. Solo quería probar un bocado de gratinado cremoso de espinacas.
No sé cuánto tiempo permanecí sentada en las escaleras antes de que una voz familiar rompiera el silencio helado. «Abuela, ¿qué haces aquí fuera?» Levanté la vista. David estaba de pie unos escalones más arriba, mirándome con incredulidad. Se me quebró la voz. «David, ¿has vuelto?» Asintió, se acercó y llamó a la puerta. Sofía abrió de inmediato, con el rostro iluminado. Abrazó a David con efusividad, preguntándole si había adelgazado, si se alimentaba bien. Ambos rieron al entrar en la casa. Los seguí en silencio, tratando de no hacer ruido al cruzar el umbral de la sala. Dejé escapar un leve suspiro de alivio, pero al instante siguiente, Sofía extendió el brazo y me bloqueó el paso. Su voz era cortante. «¿Te dije que podías entrar?» Me miró con desprecio. «¿Qué pasa? ¿No entiendes un simple no?» Llevaba años repitiendo lo mismo, siempre que algo no le salía bien, me lo echaba en cara. Tanto si le explicaba como si me quedaba callada, me gritaba igual. Era un volcán a punto de entrar en erupción con la menor chispa. El único que podía apaciguarla un poco era David. Lo miré con ojos suplicantes. Lo crié prácticamente sola, pero él simplemente se encogió de hombros y me dedicó una sonrisa de disculpa, como si nada estuviera pasando. Luego desapareció en su habitación. Algo dentro de mí se hundió un poco más. Aún así, no retrocedí. Apreté los dientes y di un paso adelante. Aunque me gritara, aunque intentara agredirme, solo necesitaba entrar. Ese paso pareció ser el detonante. Perdió el control por completo y me empujó con fuerza gritando: «¿Estás sorda? Te dije que te fueras». Me aferré al marco de la puerta con tal fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me volví hacia mi hijo, mi última esperanza, y le repetí: «Ricardo, hace un frío glacial. ¿De verdad vas a echarme así?» Se acercó, frotándose las sienes como si yo fuera una molestia insoportable. Por un instante, sentí un atisbo de esperanza. Pero entonces, con calma, apartó a Sofía suavemente, me empujó hacia la puerta y la cerró de golpe tras de mí. Me quedé allí, aturdida, incapaz de pronunciar palabra. Regresó unos minutos después y me llevó al final del pasillo, regañándome en voz baja: «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que Sofía es intolerante a las espinacas? ¿Por qué hiciste eso?» Retorcí mis dedos, susurrando: «Era solo para mí, hoy es mi cumpleaños, yo». Me interrumpió, visiblemente exasperado. «Sí, pero podrías no restregárselo en la cara». ¿De verdad tenías que comerlo delante de ella? Luego sacó su billetera y me tendió unos billetes. «Toma, quédate en algún sitio un par de noches. Te avisaré cuando las cosas se calmen». No cogí el dinero de inmediato. ¿A dónde se suponía que iba a ir a medianoche? Las calles estaban completamente oscuras, iluminadas solo por los faros de los coches y el viento implacable. Al verme dudar, suspiró y me puso 2 billetes más en la mano. «Con 600 euros debería bastar, ¿verdad? Todavía tienes efectivo, ¿verdad? Te di 300 el mes pasado para la compra». Yo seguía inmóvil, solo mirándolo fijamente. Esos 300 euros se suponía que debían alimentarnos a todos durante un mes entero y más. No se trataba del dinero. Él nunca se dio cuenta de que todavía estaba descalza. El viento nocturno atravesaba las baldosas del pasillo, clavándose en las plantas de mis pies y provocándome escalofríos. La puerta volvió a abrirse con un crujido. Sofía salió con la cara enrojecida por la ira, arrastrando una maleta azul abultada. Me la lanzó como si fuera un objeto sin valor. «Llévate tus cachivaches y lárgate», me espetó, sacudiendo la barbilla con desdén. Luego se giró y le lanzó a Ricardo una mirada tan afilada que parecía cortar el aire. «¿Te vas a quedar ahí plantado o piensas irte con ella?» Ricardo me miró a mí, luego a ella. Apretó la mandíbula y se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo dentro.
Me dejé caer junto a la maleta arrugada, sentada con la mirada perdida en el borde de la acera. Las calles aún no se habían silenciado por completo, seguían pasando coches. Desconocidos pasaban apresurados, ninguno notó a la mujer que temblaba en la acera. El año en que Ricardo se casó, su padre y yo juntamos todo lo que teníamos para ayudarlos con la entrada de su apartamento. Tras la muerte de su padre, Ricardo me pidió que me mudara con ellos. Al principio me negué. David había empezado el internado, ya no necesitaba que lo llevaran y lo trajeran. Sofía, aunque aparentemente educada, siempre me desaprobaba discretamente. No quería ser una carga en su pequeña familia. Los hijos crecen, deben construir sus propias vidas, eso era algo que siempre había creído. Pero menos de un año después, Sofía encontró una casa preciosa en un barrio exclusivo. El único problema, no tenían el dinero suficiente. Así que empezaron a trabajar en convencerme. Me persuadieron para vender la pequeña casa en la que vivía y combinar ese dinero con lo poco que me había dejado mi difunto esposo, justo lo suficiente para ayudarles a cubrir el pago inicial. Dudé, esa vieja casa no era una mansión, pero era mi único refugio. Aún recordaba lo que dijo mi esposo, apretándome la mano en su lecho de muerte: Linda, decidas lo que decidas, quédate con esa casa. Cuando yo no esté, no quedará nadie que te cuide, tendrás que protegerte a ti misma. Pero entonces David me abrazó con sus pequeños brazos y dijo: abuela, quiero vivir en una casa grande. Esta es muy pequeña. Sofía intervino: mamá, te encantará este lugar. Tiene un patio enorme, perfecto para plantar tus hierbas aromáticas favoritas. Ricardo añadió: papá ya no está, me preocupa que estés sola. Estaremos todos juntos, será un lugar acogedor y lleno de vida, como debe ser una familia. 3 rostros expectantes me miraron, y mi corazón se ablandó. Cedí. Ricardo estaba tan emocionado que me hizo dar vueltas como si fuera una niña pequeña. Y al principio pareció un sueño hecho realidad. La casa era espaciosa, el patio amplio y luminoso. Solo que ese patio no era para cultivar hierbas. Sofía instaló una tarima de madera y colocó una hamaca fina. Tenemos el presupuesto ajustado, suspiró. Solo podemos reformar 2 habitaciones por ahora. Mamá, aguanta un poco y duerme en la terraza. Ricardo se quedó allí sin decir nada. Más tarde, las reformas se completaron. Una habitación se convirtió en el estudio de David. Los niños necesitan un espacio para concentrarse. La otra, el vestidor de Sofía, ha soñado con esto desde que era una niña. En toda aquella casa no había ni un rincón propio para mí. Me quedé mirando a Ricardo, perdida. Murmuró: mamá, espera a que David se vaya a la universidad. Entonces te daremos su habitación. Pero llegado a ese punto, ¿qué otra opción me quedaba? Me quedé esa noche, durmiendo al aire libre bajo el cielo estrellado. Cerca de la medianoche, intenté llamar a Ricardo. No contestó. Volví a llamar, y otra vez. Finalmente, saltó su buzón de voz. No puedo atender el teléfono en este momento. Por favor, deje un mensaje. Solté una risa hueca. ¿Qué esperaba realmente? El viento seguía azotándome la cara como pequeños latigazos. Me ajusté el abrigo y empecé a caminar hacia un motel destartalado en la esquina. En la recepción, una mujer joven reprimía un bostezo mientras me registraba. Justo cuando estaba a punto de subir a la habitación, me llamó y me ofreció una pequeña cajita con un pastelito de fresa dentro. Su voz era suave, un poco tímida: señora, feliz cumpleaños. Se me hizo un nudo en la garganta. Susurré un gracias ahogado, y las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente brotaron. Un desconocido se había acordado de mi cumpleaños, pero mi propio hijo, ese mismo día, me había echado de su casa junto con su esposa. Honestamente, hasta un perro callejero habría recibido un mejor trato. A la mañana siguiente, después de dejar el motel,
No pude evitarlo y caminé de nuevo por ese barrio que solía ser tan familiar. Desde lejos vi a Sofía en la entrada, abrazando a sus padres mientras entraban a la casa. Ricardo estaba de pie junto a ellos, sonriendo como el yerno perfecto. Dudé, sin saber si debía acercarme a saludarlo. Me vio de inmediato. Tras susurrarle algo a Sofía, corrió hacia mí. Me ardían los ojos por la falta de sueño y las lágrimas. Mi voz salió entrecortada y débil. Ricardo. Pero antes de que pudiera decir nada más, me agarró del brazo y me arrinconó en un portal, con la voz entrecortada por la prisa. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que buscaras un sitio donde quedarte unos días. Solo ha pasado una noche. Lo primero que salió de su boca fueron quejas y reproches. Ni una sola pregunta sobre dónde había dormido, si había comido, ni siquiera mencionó mi cumpleaños de ayer. Lo miré fijamente, y la poca calidez que quedaba en mi mirada se desvaneció. ¿También traerán a sus padres a vivir aquí? Apartó la mirada y asintió rápidamente. Extrañaban a David. Solo se quedan unos días. Mi voz era suave, pero cada palabra le impactó como una piedra arrojada en un estanque silencioso. ¿Dónde van a dormir? ¿En el pequeño cobertizo del jardín, como hice yo? Se burló sin pensar. Vamos, mamá, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que no, no van a dormir en el cobertizo. Pero yo dormí allí durante 3 años. Entonces llegaron las lágrimas, implacables y calientes, cayendo en gotas pesadas que no podía secar lo suficientemente rápido. Al verme llorar, Ricardo gimió y pataleó como un niño frustrado. Mamá, por favor, no hagas esto ahora, ¿vale? No vuelvas todavía. Déjame arreglar las cosas. Un viento frío me azotaba las piernas, lanzando hojas secas contra mis tobillos. Me quedé allí, aferrada a aquella maleta desgastada, con un pie calzado en una pantufla raída cuya suela estaba casi deshecha. Entre lágrimas, lo vi alejarse. Su espalda se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que finalmente desapareció tras la puerta del apartamento. Permanecí allí un buen rato y entonces, de repente, dejé de llorar. Me sentí tranquila, extrañamente tranquila. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi viejo teléfono móvil. Marqué un número. Cuando alguien contestó, dije con firmeza, sí, ya he tomado mi decisión. Estoy lista. Al terminar la llamada, eché un último vistazo a ese supuesto hogar. No sentí ni rastro de añoranza, ni un atisbo de vacilación. Luego me di la vuelta y me alejé, para siempre. Regresé al pequeño pueblo costero que había dejado atrás en mi juventud, Brisas del Mar. Habían pasado décadas. Los polvorientos caminos de tierra habían sido reemplazados por un asfalto liso y limpio. Las calles estaban impecables, el aire impregnado con la brisa salada que llegaba del mar. Seguí el camino grabado en mi memoria y encontré la vieja casa. Su puerta de madera estaba desgastada y manchada por el tiempo. El techo se hundía bajo las tejas torcidas y la maleza casi había devorado el jardín. Esta fue la primera casa que mi esposo y yo construimos juntos, aquí mismo, en este terreno. En aquel entonces, lo dejamos todo por el futuro de Ricardo. Abandonamos nuestro pueblo natal y nos fuimos a la metrópolis a fregar suelos y repartir comidas, dejándonos la piel para ganarnos la vida en la gran ciudad. Nunca en mi vida pensé que daría un giro completo y regresaría al lugar donde todo comenzó. Me quedé allí, perdida en mis pensamientos, cuando una voz familiar me sacó de mi ensimismamiento. Bueno, que me parta un rayo si no es Linda. ¿Qué haces por aquí? Me giré y vi a Elena Navarro de pie junto a la cerca, con los brazos cruzados, una bolsa de semillas de calabaza a medio terminar en la mano y una sonrisita de suficiencia en los labios. Sus ojos brillaban con picardía. Se me erizó el vello de la nuca. De todas las personas con las que me topé, tenía que ser ella. En aquellos tiempos, siempre competía conmigo por todo.
Su boca parloteaba como una radio descompuesta, sin apagarse nunca. Incluso después de mudarme a la ciudad, cada vez que regresaba para alguna boda o funeral, ella encontraba la manera de pincharme. Si descubriera que mi propio hijo me había echado de casa, tendría material para criticarme durante al menos 3 años. Bajé la cabeza y asentí, lo justo para que contara como un saludo. Chasqueó la lengua. «¿Aún tienes tu equipaje? No me digas que tu hijo te ha echado». Su lengua, tan afilada como siempre. Apreté el asa de mi maleta y no dije nada. Pareció decepcionada al ver que no reaccionaba. Se encogió de hombros con indiferencia y empezó a marcharse. Entré en la vieja casa. Me serví un vaso de agua fresca y mordisqueé un trozo de pan duro que encontré. Luego me puse a limpiar. El jardín lleno de maleza, el suelo con manchas de humedad, excrementos de roedor cerca de la vieja estufa. De repente oí un ruido afuera. Abrí la puerta y casi me sobresalto. Una pequeña multitud se había reunido en la entrada. Algunos llevaban cajas de herramientas, otros tijeras de podar o montones de utensilios de cocina. Y justo en el centro estaba Elena, agarrando un balde de plástico y luciendo tan orgullosa como un pavo real. En cuanto me vio, gritó por encima del hombro: «Les dije que no mentía, es ella. Linda ha vuelto». Y luego murmuró para sí misma, audiblemente: «Su hijo debe haberla echado». La multitud estalló en murmullos y comentarios. Me zumbaban los oídos, me sentía mareada. Casi pierdo el equilibrio. ¿De verdad había traído gente aquí solo para que se quedaran boquiabiertos ante mi vergüenza? Miré alrededor del patio, preguntándome si habría un palo cerca que pudiera usar para ahuyentarlos. Pero antes de que pudiera hacer algo, Elena entró, pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. Dejó caer el cubo en la cocina, se quitó la chaqueta y se sentó como en casa. En cuestión de minutos, me encontraba en la puerta de la cocina, estupefacta por lo que veía. Alguien estaba deshiervando el jardín, otro limpiaba las ventanas con una escalera, otro más reparaba las tuberías, incluso alguien estaba cambiando la bombilla rota del porche. El lugar bullía de vida y risas. Todos me dedicaron una cálida sonrisa. Los miré y luego volví a mirar a Elena. Me dio un codazo suave. ¿Y bien? ¿Te quedarás ahí plantada o me ayudas con este cubo? Es mi propia conserva de frutas casera, huele de maravilla. Se me hizo un nudo en la garganta. Parpadeé con fuerza y logré decir con voz ahogada: «Gracias». Ahora no podía quedarme al margen. Estas personas estaban allí gracias a ella. De vez en cuando, gritaba hacia el patio: «Juan, deja de holgazanear, te estoy viendo». La miré confundida. Ella se encogió de hombros con total naturalidad. Ahora soy la coordinadora de la comunidad de vecinos. Esta gente me hace caso cuando llamo. Parpadeé, luego asentí, genuinamente impresionada. Eres increíble. Ella sonrió con satisfacción, como un gato que acaba de atrapar un ratón. Entonces, entrecerró los ojos y preguntó: «Bueno, suelta la sopa, ¿por qué volviste de verdad?» La miré directamente a los ojos y respondí: «Mi hijo me echó». Ella me miró fijamente, yo no me inmuté. Ellos habían hecho mal. No tenía por qué esconderme. Después de una pausa, se levantó de un salto y comenzó a caminar en círculos, murmurando para sí misma: «Solo estaba bromeando, no pensé que lo haría de verdad. Creí que habías vuelto para las fiestas». Me miró de arriba a abajo. «¿En serio? ¿Volviste así?» Entonces, sin previo aviso, me agarró del brazo. «Vamos, Linda, vamos a poner a ese chico en su sitio. Necesita una buena reprimenda, qué niño más desagradecido». Le di una palmadita suave en la mano. ¿Para qué? ¿Para volver a fregar platos y a atenderlos como una sirvienta? No, ya basta. Por fin lo he entendido.
Me miró fijamente por un momento, luego de repente sonrió. Bienvenida a casa. La miré y le devolví la sonrisa, profundamente agradecida. La vida en el pequeño pueblo costero era tranquila y sencilla. A pocas semanas de que comenzara el curso escolar, aproveché bien el tiempo. Labré la tierra detrás de la casa y planté verduras. Luego pasé por la tienda de piensos del pueblo y compré unos pollitos y patitos, montando un pequeño corral junto al viejo cobertizo. Una vez que estos pollos y patos estén listos para el mercado, te pagaré cada céntimo, le dije seriamente a Elena mientras esparcía el alimento. Ella había adelantado el dinero para las semillas y los animales. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. Oh, cállate. No me debes nada. ¿Recuerdas aquella noche en que me puse de parto durante la tormenta de nieve? Saliste corriendo descalza desde las afueras del pueblo solo para sentarte a mi lado y me diste sangre. Estaría 2 metros bajo tierra si no fuera por ti. Asentí. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos así y nos olvidamos de los intereses. Ambas nos echamos a reír, esa clase de risa profunda que te sacude las costillas y te deja lágrimas en los ojos. Justo cuando nuestra risa se desvaneció, sonó mi teléfono. Identificador de llamadas, Ricardo. Era la primera vez que llamaba en 2 meses y medio. Me quedé mirando la pantalla, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Elena dio unos pasos atrás para darme espacio, pero luego rápidamente regresó, fingiendo alimentar a las gallinas con exagerada inocencia y esforzándose con todo su cuerpo para escuchar a escondidas. La miré y suspiré. Luego, activé el altavoz. La voz de Ricardo llegó tan plana como siempre. Mamá, ¿dónde diablos te has metido? Si ya terminaste de jugar, regresa ya. La madre de Sofía se lesionó la espalda haciendo pilates y ahora todo me ha caído encima a mí. En serio, fuiste mucho más útil que ella. Sofía simplemente se tumba en el sofá como si fuera de la realeza. Yo llego del trabajo y tengo que cocinar, limpiar y atenderla como si fuera un rey. No había cambiado nada. Se quejaba desde el primer momento, sin rastro de preocupación, ni una sola pregunta sobre dónde había estado estos últimos 2 meses y medio, cómo había sobrevivido con 600 euros, si tenía un techo sobre mi cabeza. Mantuve la voz firme. Ricardo, han pasado 2 meses y medio. ¿Nunca pensaste en preguntar cómo he estado? Hubo una pausa, luego un largo suspiro. Anda, no te pongas dramática. Se nota que estás bien. Mira, no es momento de discutir. Vuelve ya, me vendría bien tu ayuda. Lo interrumpí, tranquila pero firme. Ricardo, solo tengo 2 cosas que decirte. 1, no voy a volver. 2, de hoy en adelante, no me llames mamá. Y con esto, terminé la llamada. Unos segundos después, volvió a llamar. Bloqueé el número. El silencio que siguió fue lo más dulce que había oído en meses, como la nieve derritiéndose tras un invierno largo y crudo. Me volví hacia Elena, que seguía fingiendo inocencia junto al gallinero. ¿Oíste eso, verdad? Adelante, ríete un poco. Ella se burló, levantando la barbilla. ¿De qué me voy a reír? Ese hombre es un completo idiota. Simplemente tuviste mala suerte, eso es todo. Entonces su tono cambió, se volvió tranquilo, sincero. ¿Así que de verdad planeas quedarte aquí, solo vivir tu vida? ¿No volverás a contactarlo? Chasqueó la lengua. La verdad es que estarías mejor sin un hijo así. Al menos así podrías acceder a una vivienda social más rápido. Abrí la boca para responder, pero una voz masculina nítida llamó desde fuera de la puerta. Disculpe, ¿se encuentra la señora Linda Walker? Mi corazón dio un vuelco, por fin había llegado el que había estado esperando. Era el director Solano, el director jubilado de la escuela primaria del pueblo. De hecho,
Me había vuelto a llamar la semana de mi cumpleaños para preguntarme si consideraría regresar para asumir el papel de supervisora de cocina y encargada del dormitorio de la escuela. Había planeado anunciarlo a la familia ese día, pero nunca me dieron la oportunidad de hablar. A lo largo de los años, tratando de mantenerme al día con las cambiantes demandas dietéticas de Sofía, prácticamente había adquirido por mi cuenta una licenciatura completa en nutrición. Bajo en grasas, alto en proteínas, insistía. Así que vi vídeos en internet, estudié libros de recetas y probé plato tras plato. Con el tiempo, abrí mi propio canal en una plataforma de vídeos, grabando tutoriales paso a paso de comidas equilibradas y económicas. Para mi sorpresa, conseguí un buen número de seguidores. El director Solano fue uno de esos seguidores. La escuela primaria del pueblo era una modesta institución pública. Los maestros tenían que desempeñar una docena de funciones: enseñar, cocinar, cuidar los dormitorios, de todo. Pero Solano no era cocinero. Las comidas eran tan malas que los niños se estremecían cada vez que sonaba la campana del almuerzo. Adelgazaban ante sus ojos. Desesperado, buscó ayuda en internet y se topó con mi serie Comidas nutritivas para pequeños presupuestos. Después de eso, comenzó a enviarme pequeñas fotos y vídeos de la escuela, niños corriendo por el patio, pequeñas manos garabateando dibujos y notas de agradecimiento. Cada vez que veía esas sonrisas dulces y desdentadas, algo cálido y doloroso se hinchaba dentro de mí. Empecé a enviar cosas útiles escolares, calcetines, galletas caseras, lo que pudiera. Pero eso no duró. Un día, mientras limpiaba la cocina, Sofía tocó accidentalmente mi vieja tableta y comenzó a reproducirse un vídeo. Explotó. ¿Por qué sigues con esas tonterías en línea? ¿No te das cuenta de que podrías exponer nuestra dirección, nuestra vida privada? Intenté explicarle, son solo recetas grabadas en el pequeño rincón de la cocina, sin rostros ni detalles personales. Ella se burló: ¿alguna vez escuchas algo de lo que te digo? Esa frase la usaba cada vez que quería silenciarme, pero esta vez no. Esta vez me mantuve firme. No hice nada malo. Ella no discutió, simplemente se alejó. Más tarde esa noche, accidentalmente tiró mi vieja tableta del mostrador. La pantalla se rompió, pérdida total. Unos días después, Ricardo apareció con un viejo teléfono con tapa y dijo: «Este es más sencillo, es menos probable que se rompa». Después de eso, no tuve forma de actualizar mis vídeos. El canal fue quedando en silencio poco a poco. Cuando el director Solano se enteró, se aseguró de visitarme en persona. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Linda, realmente la necesitamos. Venga a trabajar con nosotros como supervisora de cocina y encargada del dormitorio». Dudé, una parte de mí todavía se preguntaba si me iba. ¿Quién cocinaría para esa familia? ¿Quién los cuidaría? Entonces, una tarde me paré frente a la sección de congelados del supermercado con una bandeja de gratinado cremoso de espinacas en oferta y de repente lo entendí. Toda mi vida solo había sido alguien para alguien más: la madre de Ricardo, la abuela de David, la supuesta sirvienta de Sofía. Ni una sola vez me pregunté quién era yo. Me llamo Linda Walker. Aún me queda vida por vivir y no quiero pasar el resto de mis días caminando de puntillas sobre el estado de ánimo de los demás. Así que dije que sí. Cuando se lo conté a Elena, se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Qué? ¿Solano? ¿El director Solano? Acabas de conseguirte otro trabajo sin paga, ¿verdad? El director Solano se sonrojó y agitó las manos frenéticamente. No. Claro que le pagarán 2.500 euros al mes, más 3 comidas al día. Hizo una pausa y bajó un poco la voz. Espero que eso esté bien. Asentí. Exhaló aliviado y me tomó la mano. Gracias, Linda. No tenemos mucho que ofrecer, pero esos niños necesitan que alguien los alimente bien.
Elena estaba cerca con las manos en las caderas, suspirando como si hubiera perdido una apuesta de hacía mucho tiempo. Te juro que tengo que ir a casa a anotar esto. A ver si coordinadora de asuntos vecinales tiene mayor rango que jefa de comedor. Acababa de tomar la delantera y ahora esto. Y así, oficialmente, me convertí en la directora del dormitorio de la escuela primaria del pueblo. Elena me entregó el viejo teléfono inteligente de su sobrina e instaló una nueva aplicación de edición de vídeos para mí. Amplié el patio, construí un gallinero de verdad y crié docenas de pollitos. Cada mañana me levantaba con la niebla, alimentaba a las gallinas, recogía huevos frescos y cuidaba el jardín. Al amanecer y al anochecer, cocinaba para los niños, comidas que devoraban hasta el último bocado. Hacían filas solo para darme las gracias. Señorita linda, qué rica está su comida. Me secaba el sudor de la frente y les sonreía, llena de satisfacción y orgullo. Yo también cocinaba así en esa casa, me esforzaba mucho cada día. Pero Sofía siempre fruncía el ceño. Estos son solo carbohidratos, decía. No tiene ningún valor nutricional. Le explicaba, tiene proteínas y verduras, está equilibrado. Enseguida me espetaba, ¿así que ahora me estás contestando? Y Ricardo siempre desaparecía. Pasara lo que pasara, yo era quien tenía que disculparse para mantener la paz. Pero ya no. Ahora hablo con libertad. Ya no analizo cada palabra antes de decirla. Ya no ando con pies de plomo. Me levanto con el sol y descanso con las estrellas. Es una vida estable, una vida libre. Pensé que ese capítulo de mi vida finalmente se había cerrado, hasta que una tarde, mientras terminaba de editar el último vídeo para El Rincón de Linda, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Era Ricardo. En cuanto respondí, su voz estalló, cargada de indignación. «Mamá, ¿estás contándole a la gente que soy un ingrato, que te echamos? ¿Sabes cuánto me ha costado ascender en mi empresa? Y ahora mi jefe, mi propio jefe, me echa una bronca delante de todos, diciendo que tengo problemas de ética laboral. ¿Puedes dejar de arruinar mi vida?» Ni una sola disculpa, ni una pizca de arrepentimiento, incluso ahora no veía nada malo en sus acciones. Solté un suspiro lento y hablé con una claridad que nunca antes había usado con él. Ricardo, ya no soy tu madre. ¿No te das cuenta de lo que eso implica? No me llames más. Colgué. Bloqueé su número al instante. Y así, de repente, el silencio regresó. Limpio, definitivo, como la calma después de una tormenta. Esa pesadez que oprimía mi pecho se desvaneció como el hielo bajo el sol de primavera. Cuando levanté la vista, Elena estaba agazapada junto al gallinero como un gato sorprendido en plena travesura, intentando escabullirse sin ser vista, solo para encontrarse de frente con mis ojos. Le sostuve la mirada con firmeza. «Bueno, desahógate, ¿fuiste tú?» Se removió nerviosa, jugueteando con las semillas en su mano. «No fue a propósito, Linda, lo juro. Solo estaba charlando con mi sobrina por videollamada. No tenía ni idea de que el jefe de tu hijo estaría escuchando». Hizo una pausa, y de repente su rostro se iluminó con un brillo travieso. «¿Te acuerdas de lo orgullosa que estabas cuando te enteraste de que había entrado en esa gran empresa? Me dabas una envidia terrible. Pero, ¿sabes? Mi sobrina entró en la misma empresa un año después sin apenas esfuerzo. ¿Y no tuvo que echar a su madre a la calle para conseguirlo?» Asentí con una sonrisa sincera. «Eso sí que es impresionante, Elena». Elena echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada radiante. «Pues claro que sí, mujer». Había creado una nueva cuenta de vídeo. Todos los días grababa clips cortos, fragmentos de mi huerto floreciendo, de los pollitos correteando por el corral, de las comidas sencillas pero nutritivas que preparaba para los niños de la escuela. Eran vídeos honestos, sin filtros, con un toque del humor bonachón de una abuela.
Poco a poco, la gente empezó a descubrirlos. Los comentarios llegaban a raudales: «Esta cocina es un abrazo al alma, ¿puedo adoptarte como abuela, por favor? Tus recetas me recuerdan a mi infancia». Pronto, me llegaban solicitudes de recetas de todo el país y del extranjero. «Esta sopa de lentejas es para Carlos en México». «Esta tarta de manzana casera la pidió Clara desde Argentina, y este pan recién horneado, dorado y crujiente, dice Miguel en España que le ha salvado las meriendas». Un día, sin querer, grabé al director Solano en un vídeo mientras intentaba explicar a una clase de 3er grado el concepto de área y perímetro. Los niños parecían estar descifrando jeroglíficos antiguos, cabezas ladeadas, ceños fruncidos, miradas completamente perdidas. La mayoría suspendió el examen sorpresa. La sección de comentarios se inundó al instante: «Dibuje 2 líneas, una corta y otra larga. Muéstreles qué es la longitud, por el amor de Dios, ¿sabe qué? Voy a ir este fin de semana a ayudar, necesitan voluntarios ya». Y alguien realmente lo hizo. Al día siguiente, un joven entusiasta apareció en la escuela, con una pizarra portátil bajo el brazo, cejas pobladas, ojos brillantes y una voz clara y enérgica. En cuestión de minutos, tenía a todos los niños asintiendo con la cabeza como si acabaran de descubrir la magia. El director Solano estaba tan conmovido que agarró un cuchillo de cocina y marchó al patio trasero para descuartizar un pollo, gritando: «Esto merece una celebración». Casualmente, logré capturar todo en vídeo, la lección magistral en la pizarra, las plumas volando y todo. Se volvió viral en cuestión de horas. Cuando llegó el primer informe de ingresos del canal, los 3, el director Solano, Elena y yo, miramos mi teléfono como si hubiéramos ganado la lotería. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, intercambiando ideas, soñando en voz alta sobre cómo utilizaríamos el dinero. El director Solano fue el primero en soñar a lo grande. Si esto pudiera ayudar de verdad al pueblo a ser más próspero y autónomo, quizás nuestros jóvenes no tendrían que irse a las grandes ciudades, y quizás los niños no tendrían que crecer lejos de sus familias. Asentí mientras garabateaba en un pequeño cuaderno, anotando cuidadosamente cada palabra. Eran conversaciones que trascendían por completo el mundo en el que yo había vivido, pero estaba lista para aprender, ansiosa por ponerme al día. Lo que no esperaba era que Ricardo apareciera en persona esa tarde. Estaba sentada en la cocina preparando el menú del almuerzo del día siguiente cuando llamaron a la puerta. Pensé que era Elena trayendo huevos frescos, pero cuando abrí, allí estaban Ricardo y Sofía. Ricardo se abalanzó sobre mí, agarrándome las manos con desesperación. Su voz era inusualmente ansiosa: «Mamá, por fin te encontramos, vuelve a casa con nosotros, por favor». Lo miré. Habían pasado 3 años. Su rostro se veía cansado, con algunas canas asomando por su frente. Desde el momento en que me fui con 600 euros en el bolsillo, no me había buscado ni una llamada, ni un mensaje. Realmente, mis sacrificios pasados surgieron del amor incondicional, no de la estupidez. No dije nada, simplemente solté mis manos de su agarre. Dudó, la confusión reflejada en su rostro. Luego hizo un puchero, como solía hacer de niño. «¿Todavía estás enfadada? Venga, ya ha pasado tanto tiempo. Sofía sabe que se equivocó, ¿verdad, cariño?» Le dio un codazo a Sofía, quien bajó la cabeza murmurando como un gatito regañado: «Linda, lo siento. Por favor, perdóname». Era la primera vez que alguno de los dos decía «lo siento» en toda mi vida, pero a estas alturas, ya no significaba nada para mí. Asentí y respondí con calma: «De acuerdo, les entiendo». Una mirada de alivio cruzó el rostro de Ricardo. Me agarró del brazo otra vez, intentando tirar de mí suavemente. «Genial, vámonos entonces, volvamos a casa». Uno a uno fui apartando sus dedos de mi brazo con firmeza. «No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa ahora». Ricardo se rascó la cabeza, visiblemente irritado, con la mirada perdida.
incapaz de comprender mi resistencia. Entonces, de repente, empujó a Sofía hacia adelante. Ella se abalanzó sobre mí, agarrándome las manos y sollozando de manera exagerada. La Linda de antes la habría abrazado y consolado, pero ahora me quedé allí, dejándola actuar, observándola en silencio mientras se esforzaba torpemente en su farsa. Ricardo me miró como si no me reconociera, como si no pudiera entender cómo me había vuelto tan tranquila, tan ajena a su manipulación. Tras una larga pausa, suspiré, poniendo fin al teatro. Bueno, ya basta. ¿Qué es lo que realmente quieren? Exhaló como si se le hubiera caído una pesada máscara. Es David, no tiene las notas necesarias para entrar en una buena universidad aquí. Queremos enviarlo al extranjero a estudiar. Hizo otra pausa, esperando mi reacción. No la obtuvo. Continuó, la matrícula y la manutención son muy caras, simplemente no podemos permitírnoslo nosotros solos. Así que por eso habían venido, no por amor, no por culpa, sino por dinero. Sofía intervino con su tono de nuera más respetuoso, el que yo conocía también. Mamá, David es tu nieto favorito, siempre ha preguntado por ti. Ricardo añadió, sí, mamá, de verdad que te echa de menos. Asentí y dije con una ligereza que los sorprendió, ya veo. Entonces, ¿quieren que me vaya al extranjero con él, que le cocine y le lave la ropa, como hice con ustedes? Sofía retrocedió como si le hubiera salpicado algo asqueroso. ¿De qué hablas? ¿Irte con él? Eso es ridículo. Entonces, ¿por qué estaban aquí, rogando mi ayuda? Ricardo, al notar que mis defensas no cedían ante sus tácticas habituales, dejó de fingir. Mamá, ¿puedes dejar de fingir que no entiendes? Seamos sinceros, necesitamos dinero. Has estado ganando mucho con ese canal de vídeos, lo hemos visto. Lo miré fijamente durante un largo rato, como si finalmente estuviera viendo cada hilo egoísta que lo había tejido. Se encogió de hombros, su rostro se volvió agrio. Seré directo, entonces. Necesito 40.000 euros. No tengo dinero, dije rotundamente. Sus caras cambiaron instantáneamente, pasando de la esperanza a la incredulidad y luego a la rabia. Saqué mi teléfono y abrí el panel de control de mi cuenta online. La cuenta mostraba solo unos pocos cientos de euros. Ambos se quedaron mirando la pantalla, boquiabiertos. Dije con calma, hasta el último céntimo de ese canal lo he donado a esta escuela. Conseguimos luces nuevas, ventiladores, escritorios, incluso construimos una cancha de baloncesto decente. Ese dinero no se ha ido, simplemente cambió de forma. Ahora se queda conmigo y con estos niños todos los días, en las mejoras de su escuela, en sus comidas, en sus sonrisas. La cara de Sofía se puso escarlata al instante y estalló en una diatriba cargada de acusaciones e injurias. La interrumpí, mi voz fría y firme. Sofía, ¿sabes exactamente todo lo que te di a lo largo de los años? Tu regalo de bodas, la mitad de mis ahorros, el brazalete de diamantes. ¿Querías una casa más grande y me convenciste de vender la mía? Acepté. Me hiciste dormir en el cobertizo durante 3 años, yo también lo aguanté. No tengo ninguna culpa hacia ti, ningún remordimiento, pero tú no puedes pararte frente a mí y acusarme de nada. Apretó los dientes y alzó la voz hasta convertirse en un grito histérico, ¿no tienes derecho a hablarme así? Olvidaste ese estúpido gratinado de espinacas, casi me muero. Puede que tú no lo recuerdes, pero yo sí. Guardaré ese rencor para siempre. Un plato, un error involuntario que sucedió hace años, y lo había llevado como una espada afilada durante más de una década, apuñalándome con él cada vez que le venía en gana. No importaba lo que di y cuánto sacrifiqué, todo lo que ella recordaba era aquel incidente insignificante. Me reí, y luego, de repente, lloré. ¿Qué clase de crueldad era esta? Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia reprimida.
parecía que estaba a punto de estallar. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida, mamá? De niño, tuve menos cosas que mis amigos. Después de casarme, veía cómo otros se compraban casas al contado. Viajaban por todo el mundo sin preocuparse por el dinero. Y tú, lo único que me diste fue ayuda con la entrada de 2 habitaciones. Ahora por fin te va bien con este canal y no me ayudas a mí, a tu propio hijo. ¿Acaso eres mi madre? Algo se retorció en mi pecho, pero no era dolor, era una mezcla de decepción y una extraña liberación. Este era el chico que crié, el chico en el que puse todo mi esfuerzo, el chico por el que lo dejé todo. De pequeño, ahorraba y escatimaba para conseguirle lo que quería. Si otros niños lo tenían, yo encontraba la manera de conseguírselo también. Elena solía burlarse de mí, estás criando a un niño rico con el presupuesto de una mujer pobre, Linda. Me reía y decía, eso es lo que hacen los padres, darles a sus hijos lo mejor, pase lo que pase. Realmente creí que se convertiría en un hombre amable, decente y agradecido. Pero de alguna manera, creció en la dirección opuesta, retorcido por la envidia y el resentimiento. Lo miré directamente a los ojos, con una voz tan fría que congeló el aire entre nosotros. Ricardo, ¿recuerdas el año en que por fin conseguiste tu ascenso en la empresa? Te ofrecieron un proyecto de 1 año en el extranjero, una oportunidad para ascender rápidamente. La rechazaste porque el destino te pareció demasiado remoto. Luego llegó la oportunidad de ascender a un puesto de gestión de equipos, un trabajo con mayor responsabilidad y mejor sueldo. Dijiste que las cenas de negocios y el trato con la gente no te convenían. Así que, una vez más, te quedaste donde estabas. No querías esforzarte más, pero siempre decías que yo no hacía lo suficiente por ti. Lo único que has hecho consistentemente en los últimos años es apoyar a tu esposa en cada capricho y conspirar contra la mujer que te crió. Di un paso adelante y los empujé con firmeza hacia la puerta abierta. Váyanse ahora mismo. Ya les dije que ya no soy su madre. Ricardo entró en pánico y se abalanzó sobre mí, rodeándome los hombros con sus brazos en un abrazo falso y desesperado. Mamá, lo siento, no quise decir nada de eso. Mira, si ya donaste el dinero, no importa. Solo danos lo que ganes de ahora en adelante con el canal, ¿de acuerdo? Nos ayudaría muchísimo. Intenté quitármelo de encima, pero se aferró con más fuerza. Entonces le lanzó una mirada a Sofía y los dos, con una fuerza sorprendente, comenzaron a arrastrarme hacia la puerta. Ven con nosotros, mamá, suplicó Sofía, cambiando de táctica al ver que la primera no funcionaba. David también está haciendo vídeos, podríamos hacer contenido familiar juntos, recuperaríamos el dinero enseguida. No tendrías que mover un solo dedo, nos encargaríamos de todo. Ayuda, grité, la desesperación invadiendo mi voz. Ricardo me tapó la boca con la mano, su voz un susurro furioso. Cállate, deja de gritar, es un pueblo pequeño. Todo el mundo duerme a estas horas. Nadie te va a oír, nadie vendrá a ayudarte. Pero en ese instante, una voz potente tronó desde afuera, rompiendo el silencio de la noche. ¿Quién dice que nadie puede oírla? La puerta de la casa se abrió de golpe con una patada. Un grupo de vecinos irrumpió en el recibidor, portando herramientas de jardinería y linternas. Elena encabezaba la marcha, con una linterna en una mano y una pala en la otra, flanqueada por el director Solano y algunos de los hombres más robustos del pueblo. Suelten a la señora Linda de inmediato, rugió Elena como una comandante en el campo de batalla. Ricardo se quedó paralizado por el miedo y la sorpresa. Sofía dio un grito ahogado e intentó arrastrarme de nuevo hacia el interior, pero Elena la agarró del brazo con la fuerza de un sargento de hierro y la apartó bruscamente. Y así, sin más resistencia, se acabó. Al día siguiente, Ricardo y Sofía se hicieron tristemente famosos. Sus rostros aparecieron en plataformas de vídeos cortos, inundados de la ira y la indignación de miles de usuarios.
La gente desenterró todo sobre ellos, su dirección, sus trabajos, incluso los nombres de sus jefes. Finalmente, la presión pública se volvió insostenible. La empresa de Ricardo optó por la vía fácil y los despidió a ambos, alegando una reestructuración interna, forzada por la mala imagen pública de sus empleados. El día de mi 73 cumpleaños, el director Solano se levantó al amanecer, movilizando a los niños para que me prepararan una tarta sorpresa. Me ordenaron que no me acercara a la cocina bajo ningún concepto, me mandaron a regar las hierbas o a contar gallinas. El bullicio y el tintineo de ollas y sartenes me ponían nerviosa, pero me alegré de escucharlos tan felices. Cuando finalmente desplegaron la tarta, rompí a llorar al verla. Una obra maestra de fondant con forma de cesta tejida, rebosante de verduras de colores brillantes. En el centro, una pequeña figura de fondant con un delantal sonreía de oreja a oreja. Era yo. Señora Linda, practicamos ese pastel de fondant durante semanas para que quedara perfecto. Me sonrió un niño regordete, esperando mi elogio. Con lágrimas en los ojos, repartí pequeños sobres rojos a cada niño, una tradición que habíamos adoptado. Gritaban de alegría y sus risas rebotaban en las paredes de la vieja escuela como fuegos artificiales. Las felicitaciones y bendiciones llegaron de todas partes del país a través de los comentarios y mensajes en mi canal. Para entonces, el rincón de Linda había crecido tanto que el dinero ya no era una preocupación, sino una herramienta. Así que, aprovechando las vacaciones de verano, decidí llevar a los niños a una excursión especial, un campamento de verano en la universidad estatal cercana. Elena estaba eufórica. De adolescente, Linda, nunca he sido tan feliz en mi vida, me confesó mientras subíamos al autobús. Los niños corrían adelante, haciendo preguntas sobre cada edificio reluciente que veían, sus ojos llenos de asombro. El director Solano lo seguía de cerca, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Pueden creerlo? Nosotros hemos llegado hasta aquí. Paseamos por un mercado universitario animado, donde el aire olía a buñuelos de maíz crujientes y a café recién hecho. Uno de los vendedores tenía la piel oscura y unos ojos tristemente familiares. Se quedó paralizado al verme. Dio un paso adelante, pero se detuvo en seco, con la mirada perdida. Sostuve su mirada por un instante, fría y firme, sin reconocimiento, sin emoción. Luego, me di la vuelta y seguí caminando con los niños. Elena, al notar la breve pausa y mi reacción, me observó la cara con preocupación y luego susurró en voz baja: ¿Estás bien, Linda? Asentí, una paz profunda instalándose en mi alma. Sí, Elena. Ya no duele. Con el sol de la mañana iluminando nuestro camino, caminamos bajo árboles dorados, la grava crujiendo suavemente bajo nuestros pies. Esa casita sin cerradura donde dormí, esa cama improvisada de madera, todas las miradas frías, la crueldad silenciosa en las mesas, el desprecio constante, todo había desaparecido. Se disolvieron como la niebla matutina bajo la luz del sol. Finalmente aprendí que el mundo es vasto y que vale la pena empezar de nuevo, y que el amor verdadero, nunca debería ser una carga que una sola persona deba llevar en soledad.